Es verdad, es cierto que empecé medicina, pero entre medicina y derecho también existieron otros intentos de estudiar otras disciplinas que fracasaron. Pero efectivamente empecé a escribir teatro porque llevaba un grupo de teatro dentro de la Facultad de Derecho, fue en la que más tiempo estuve. Llevaba el aula de cultura y dentro del aula de cultura llevaba un grupo de teatro y teníamos un montón de problemas cada vez que queríamos montar una obra porque había que meterse en cuestiones de derecho, había que pagar un porcentaje de taquilla, que bueno, que no es, con el tiempo no es que me parezca mal, pero que no podíamos casi que afrontar en ese momento y empiezo a escribir teatro. Y siempre hay que elegir un momento en el que uno decide cuál es la mentira más interesante que contar. Y me pareció durante mucho tiempo que, no sé si al final me lo he terminado creyendo o no, que era interesante escribir poesía. Es decir, la forma más inmediata que en su momento conocía de transmitir una emoción o de contar una historia convertida en emoción era la poesía. Rápidamente pasé a intentarlo con el cuento, es decir, encontrar el mecanismo, el formato en el que me encontraba más cómodo, y es como se va, digamos, trasvistiendo, se va convirtiendo el impulso natural de contar historias, primero relacionada con la poesía y después con la novela, y al final, como consecuencia de lo que hemos hablado del teatro, deriva en la escritura audiovisual. Yo creo que lo que hace diferente un guión de otro es que detrás haya un pensamiento diferente, o por lo menos que ilumine un pensamiento aceptado, común, o sí, común, ¿por qué no común? Es decir, propio de mucha gente, que lo ilumine de otra forma, es decir, que le aporte otra vertiente, que le aporte otra posibilidad de significado. Que el primer guión en el que yo empecé a sentirme con confianza y con la sensación de que aquello se ajustaba a un guión, con todos sus ingredientes, con todos sus hipotéticos componentes, fue con Grupo 7. Es decir, yo había escrito muchísimos guiones, pero fue con Grupo cuando tuve la sensación de que ahí se maridaban muchos elementos que yo creo que son los que deben contener un guión. Hay un género que se utiliza como vehículo para hablar de una cosa que va mucho más allá, puede ser social o puede ser política, contiene elementos que emocionan, es decir, que al espectador lo llevan a un estado distinto de comienzo y de fin de la pieza, y por otra parte pues tiene un poco mucho de entretenimiento, de elementos lúdicos y también, ¿por qué no?, de emociones que bailan de un signo negativo a positivo a veces a través del humor. Eulogio, quítale la cerveza a este y ponle mejor una tila, a ver si se le pasa el susto. Roberto Bolaño yo lo considero como un referente muy importante. Para mí hay un punto de inflexión importante cuando leo a Bolaño. Habla de temas que me interesan y utiliza mecanismos y formatos que me interesan. Voy a hacer un matiz con eso, porque soy defensor de los referentes como fuente. Es decir, soy muy partidario de acudir a Chekhov si tengo que escribir una secuencia que a mí me parece que está relacionada con esa emoción. Soy muy partidario de acudir a fuentes en el trabajo previo, en el trabajo de a ver con qué ingredientes vamos a cocinar este plato, pero a la hora de cocinar creo que hay que abandonarlos, hay que olvidarlos y empezar a trabajar con otro tipo de fuentes que me parece que son muchísimo más honestas. Solapas el guión de Peter Pan, el guión de Les Siete Vírgenes y la novela de Barry, y hay muchísimas concomitancias, desde que uno vaya de verde, como es el personaje que se niega a madurar, hay un diálogo en el que habla con su chica, en el que habla de una ventana, entrar o no por una ventana, hay una Wendy, hay unos niños caídos de los carros de sus madres, hay un polvo de estrellas que es el NDMA, y hay una serie de realidad paralela, de espacio común entre el guión de Siete Vírgenes y la novela. Menudo desgraciado, 20 años dando vueltas a los pollos. Cogiendo mugre todos los días lo mismo. Y no tiene ni un triste ventilado. Y los pringados sudan, son como las focas. ¿Las focas no sudan? Que va, eso lo he visto yo en la tele. Y sin embargo te diría que La Isla Mínima es de los que, como se escribió de esta forma tan salpicada en el tiempo, que los referentes se han ido relativizando y han ido desapareciendo mucho con el tiempo y casi que lo hemos ido interiorizando hasta olvidarlos, ¿no? Hay una capa puesta por Alberto y por Ale, que era la de rodar con esos cenitales, rodar
que está muy relacionada con ese punto de vista de un pájaro, es decir, de alguien que está por encima, no estamos hablando de Dios ni mucho menos, y al mismo tiempo hay un elemento que son los pájaros, que están muy vinculados a la muerte, es decir, históricamente están muy relacionados con la simbología que significa muerte, y con un personaje que está herido de muerte, es decir, con esas visiones que tiene ese personaje que al mismo tiempo arrastra muchísimos muertos a su espalda, y que tiene mucho que ver con esa mirada cenital de mirar las cosas por encima y de mirar las cosas con cierto juicio de valor, ¿no? Este país no es democrático, no está acostumbrado. No puedes meterte con un general y esperar que te dé una palmadita en la espalda. Todavía mandan mucho los militares. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos como estaba? Mi intención es todo aquello que se pueda contar sin diálogo está más cerca del cine que de otra cosa. Y con el tiempo procuro hacer ese examen continuo y permanente de qué es lo que puedes evitar, qué es lo que no tienes por qué contar por medio de diálogo, y si apuestas algo por el diálogo, que vaya en una dirección completamente contraria a la línea de la acción que estamos viendo, porque realmente cuando vamos a aportar un campo semántico distinto. Y sí, me obsesiona que poco a poco ir reduciendo, ir jibarizando los textos de diálogo, porque bueno, son un elemento que al final, con el tiempo, me molesta. Pero te diré básicamente que en El hombre de las mil caras se hablaban de acontecimientos sobre los que lo único que podíamos hacer era especular, y pensamos que introducir una voz distinta, próxima o cercana al narrador, podría ayudarnos a suplir esas carencias del discurso real, esas carencias que teníamos de la documentación. Pero es verdad que soy un detractor generalizado de la voz en off. Sí. El 21 de julio de 1998, la sobrina de Paco me llamó para decirme que su tío acababa de morir en Bangkok de un ataque al corazón. Al día de hoy, pensar que 20 o 25 días para escribir una primera versión de algo me parece mucho. Antes me parecía una medida razonable, ahora mismo pienso, después de haber pasado por dos temporadas de televisión, que es un lujo tener 25 días para escribir una primera versión de algo, aunque sea una primera versión. Es decir, tenía que ver en parte con los personajes, pero se lo fagocitó el que el personaje de Sevilla fuera un personaje también importante y que hubiera que gastar mucha energía y mucho tiempo de emisión en hablar de una ciudad, cómo funcionaba y en cuáles eran las leyes que regían en ese momento. Todas las historias tienen que contener o deberían contener, según mi juicio, una fábula. Es decir, todas las historias deberían estar al servicio de entretener, pero al mismo tiempo al servicio de un pensamiento que se va descubriendo hasta que finalmente cristaliza en el final del tercer acto de la historia. Me parece que los géneros son un marco perfecto para dar una cuchara de azúcar y darte al mismo tiempo una cucharada de hiel. Me parece que son un formato fantástico para hablar de algo que trasciende la historia, que va más allá de la historia y que es lo que realmente hace darle sentido a la historia. Yo no soy como tú, Rafael. Yo no soy como tú. ¡Ali! ¡Ali, ha habido un fuego! Y ahora hola. Tengo tantas carencias y tantas cosas por aprender que no las voy a hacer públicas. Me siento tanto pudor por confesarlas, que supongo que ese mismo pudor es el que me alimenta y el que me muerde a siempre pensar que no he hecho nada, absolutamente nada. Que esto es probablemente, como te decía antes, el guión de Grupo 7 es el primer guión que tengo entre mis manos. Yo digo, esto se parece ya a un guión, y de eso hace 5 o 6 años, es decir, que soy una especie de neonato en esto, al que le queda, espero, muchísimo por aprender, y por aprender escribiendo. No, estoy encantado con el Festival de Málaga, porque me parece a mí que es el festival que apuesta muchísimo por la producción nacional, y estoy encantado porque lo da una ciudad con la que tengo una relación maravillosa. Tengo amigos fantásticos en Málaga, dentro y fuera del festival. De hecho, tengo una vía por parte paterna, abuela paterna relacionada con Málaga, y contentísimos con que este vínculo emocional y este vínculo profesional se traduzcan en este premio.